Hola, ¿qué tal, traders y emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. Como ya saben, les habla Manuel, creador del canal Binaria Francotirador. El objetivo de este canal es que ustedes aprendan cada día más. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de aquellos errores más comunes en todos los traders que normalmente los conllevan directamente al fracaso o normalmente los llevan a quemar cuentas en el mercado. Bueno, recordarles a ustedes la importancia de aprender un concepto clave y un concepto claro. En este video exploraremos los errores más comunes que llevan a la mayoría de los traders a perder su capital, muchachos, porque normalmente los traders pierden su capital la mayoría por errores, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos entender cada uno de los conceptos que se nos van dando para nosotros poder adoptar. Muchachos, normalmente cuando nosotros iniciamos sin una base, sin un conocimiento. Y hay que entender algo. Si yo normalmente inicio en mi cuenta real, yo inicio en mi cuenta real en el mercado y mi cuenta real tiene $50 cargados. Entonces, uno de los errores más comunes es que por lo regular de una vez queremos apostar o meter todo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros colocamos todo el capital automáticamente en una sola operación. Un error, operar todo el capital en una sola entrada. O que en algunas ocasiones a veces yo meto una entrada de 10 y después meto otra de 10 y después meto otra de 5. Y entonces quizás voy a poner un ejemplo de que estas entradas muy posiblemente se van perdiendo. Aquí perdí la primera, la segunda y supongamos que perdí la tercera. En total ya he perdido 25. Normalmente, algunos traders lo que optan por hacer como para recuperar su capital es meter una entrada del restante de esos 50, lo cual me equivale a un promedio de $25. Y eso va a hacer que el trader en su totalidad queme su cuenta. Que el trader en su totalidad queme su cuenta, entonces quemaría $50 en total. Y esos $50 los conllevan directamente a quedar sin nada, o sea, a dejar su cuenta directamente en ceros. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos realmente rendir. Entonces, para eso, para evitar eso, entonces en vez de arriesgar todos esos $50, arriesga máximo 5 por día. ¿De acuerdo? Arriesga máximo $5, 5 por día. ¿De acuerdo? Arriesga $5 por día de esos 50. Siempre arriesga un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque tú apenas estás iniciando, porque no tienes mucho conocimiento, porque no sabes. Y la probabilidad de todo trader que no tiene conocimiento es llevar realmente la cuenta a ceros. Normalmente la mayoría no sucede eso. A mí me sucedió al principio. Cogí lo poquito que cargué, lo quise meter de una vez en dos, tres entradas y se quemó. Y por eso hoy en día les hablo directamente de esto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ya nosotros tenemos algo de conocimiento, entonces ya quizás de pronto hemos pasado esta etapa, pero ¿cuál es el problema mayor, muchachos? Que nosotros no utilizamos una buena gestión del capital. Necesitamos gestionar bien el capital y utilizar una buena estrategia. Entonces, todo trader que no utiliza una estrategia está prácticamente condenado a perder o a fallar. No podemos operar sin una estrategia. Necesitamos tener una estrategia clara porque a veces la falta de esta también nos conlleva a fallar. ¿Por qué? Porque el trader se enfoca únicamente en operar de cualquier manera. Otro concepto que también nos conlleva directamente a fallar es aquellas corazonadas cuando voy directamente en pérdida. Justo cuando vamos acá, vamos perdiendo, y entonces
el trader, en vez de operar bajo un concepto claro o bajo una buena estrategia, ¿qué es lo que hace? Entonces, simplemente él piensa que si esta vela subió, es muy posible que la otra suba y entonces él toma la entrada porque creo que de pronto va a subir. Eso nos puede conllevar directamente a quemar una cuenta en su totalidad. Recuerden, muchachos, la importancia de esto. Debemos de tener un buen concepto bien claro y bien definido. Supongamos, metemos una entrada, yo la tomé hacia arriba porque creo que me parece que se va a ir hacia arriba, entonces esta vela termina devolviéndose, entonces ya uno lo que empieza a pensar es que ya se va a devolver desde aquí y quizás de pronto toma uno la otra entrada hacia abajo porque uno cree que también se va a ir hacia abajo y termina subiendo como que si el mercado le fuera llevando la contraria a lo que uno va haciendo. Y eso es lo que nos conlleva, muchachos, en muchas ocasiones a fallar, a quemar. Y entonces ya nosotros empezamos a operar un poco más por sentimientos que por haber utilizado una estrategia. Normalmente, si yo estoy utilizando una estrategia, muchachos, y esa estrategia, quizás de pronto yo tomé una oportunidad y se quemó, tomé otra oportunidad y se quemó, yo debo de seguir reafinando esta estrategia hasta lograr un concepto clave. Pero no es que quemé una, dos entradas y eso significa que la estrategia no funciona o que la estrategia no sirve. Hay que entender algo. Y es que los traders a veces se les olvida de que el mercado puede hacer lo que quiera. Cuando yo les hablo de que el mercado puede hacer lo que quiera, me estoy refiriendo a que una vela puede subir y una vela puede bajar y es totalmente normal. Y es totalmente normal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo operé hacia abajo, pero se fue hacia arriba y se perdió la entrada, es totalmente normal. En el mercado pasa realmente lo que sea. Sucede cualquier cosa. Debemos de disponer muy bien del capital que tenemos en la. También es importante, muchachos, entender que operar en mercados volátiles, en los cuales quizás de pronto yo no conozco del concepto, cuando me refiero a mercados volátiles, me estoy refiriendo directamente a aquellos mercados que tienen los movimientos realmente muy bruscos. Son aquellas velas que crean este tipo de movimientos rápidos, veloces y realmente no se sabe hacia dónde va a quedar y eso me conlleva en muchas ocasiones, muchachos, a perder o a quemar una cuenta. ¿Por qué? Porque quizás de pronto yo intento, vamos a suponer, yo veo que esta vela cerró aquí arriba, entonces yo creo que de pronto va a seguir subiendo, tomo la entrada hacia arriba y quizás de pronto me la dejó por acá y después bajo así y cerró de esta manera. Entonces, cuando yo no tengo conocimiento de cómo operar cierto tipo de mercado, es mejor dejarlo pasar y primero educarme en ese contenido para poder operar con esos mercados. Recordarles que los mercados volátiles se operan más en los extremos que por una estrategia en sí como tal, con un concepto sencillo. O sea que en los mercados hay que entender que nosotros tenemos diferentes métodos o diferentes tipos de mercados en donde estos mercados nos conllevan a operar de una manera distinta. Una cosa es como Manuel opera, aquel mercado que lleva esa dirección alcista clara, que se va moviendo hacia ciertas direcciones. Una cosa es como Manuel opera este tipo de mercados y otra cosa es como Manuel opera el mercado volátil. El mercado volátil Manuel lo opera en los extremos, mientras que el mercado estable Manuel opera al inicio de la vela. O sea que si va para arriba, Manuel está operando normalmente por acá al inicio, al inicio, al inicio y así sucesivamente. Al inicio de la vela, se opera al inicio de la vela. Cuando es un mercado estable, y cuando es un mercado volátil se opera en los extremos. El desconocimiento de este punto normalmente también conlleva mucho al trader a quemar muchísimas cuentas. Es importante. A veces también hay traders que se relacionan con un par en especial. Entonces hay pares como aquellos mercados directamente de criptomonedas. Son pares que son muy volátiles y ese tipo de pares también nos conlleva prácticamente a veces a quemar muchísimas cuentas. Hay que relacionarnos con aquellos pares que normalmente son estables y entender que no todo el tiempo porque aquel par sea estable va a estar estable, no.
el mercado tiene sus puntos. A veces está volátil, a veces está estable, a veces está con ciertos movimientos, como con movimientos laterales, con buenas tendencias, sin tendencias. Entonces, nosotros debemos de esperar a aquel mercado que realmente me guste. En este caso, aquellos mercados estables como este de aquí abajo, en donde yo pueda identificar bien la zona para poder operar. ¿De acuerdo? Esos son algunos de los puntos que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de operar. ¿Por qué? Porque el trader comete mucho error y no tiene esto. Muchas veces, muchachos, el miedo nos conlleva prácticamente a quemar cuentas. ¿Qué es el miedo? Normalmente muchos traders, voy a borrar esto aquí, muchos traders a veces vienen de quemar una cuenta. Entonces yo invertí cierta cantidad en un pasado, pero no me fue tan bien. Entonces yo invertí $100 en un pasado y esos $100 lastimosamente se quemaron. Entonces, ese trader queda con algo de miedo. Hágate cuenta como cuando uno tiene cierto incidente y uno tiene miedo, quizás de pronto de que le vuelva a suceder lo mismo, y entonces eso nos conlleva prácticamente a tener cierto trauma. Pero eso es algo que debemos de pasarlo. ¿Por qué? Porque de poquito a poco debemos de ir sometiéndonos y debemos de ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo? Normalmente entender que si yo invierto 100, yo debo disponer de este capital para que suceda cualquier cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 100 yo los estoy realmente teniendo en un total riesgo, y es muy posible pues que eh, se quemen, o es muy posible que se multipliquen. Pero entonces todo va a depender directamente de mí. Si en un pasado las cosas no salieron tan bien, entonces lo que tú debes de hacer es coger tu cuenta de práctica para que practicas, o aquello que se le conoce como la cuenta demo. Vas a practicar una estrategia, te vas por una sola estrategia que es muy importante, reafinas esa estrategia, te encargas de que te dé resultado, y cuando ya te dé resultado pasas a la cuenta real, inviertes nuevamente. Sé que de pronto vas a estar un poco temeroso, pero ya debes de ir soltándote. ¿Cómo? Entonces empiezas con poco capital. Empiezas con poco capital. Bueno, yo decidí de estos 100 arriesgar máximo 5 por día. Listo. Entonces, si yo decidí arriesgar máximo 5 por día, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar una, dos, tres, 4 y 5 entradas por día. Al tomar 5 entradas por día, entonces yo cierro como quede. Entonces, quizás de pronto te va a pasar, no es que te tiene que pasar, te va a pasar en algunas ocasiones que vas a ganar una, dos, tres, y quizás de pronto pierdas dos. A veces también te va a pasar que puedas que ganes una, dos, tres, cuatro, y también que pierdas una. O a veces te va a suceder que vas a perder una, dos, tres. O sea, todo depende. Cada línea, cada lista de esta es un día distinto. Entonces, día uno gané 3 y perdí 2. Día 2 gané 4 y perdí una. Día 3 perdí 3 y gané 2. Y así sucesivamente vas a ir haciéndolo por día, y ya vas a ver cómo va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando ya operamos en real y lo hacemos con esta cifra, lo que estamos haciendo es, por un lado, perdiendo el miedo, o sea, enfrentándonos a qué se siente operar en real, o a qué se siente regresar nuevamente a operar en real, en donde quizás de pronto ya tuve lamentablemente una pérdida. De esa manera ya yo empiezo a curar un poco esas heridas y a entender que mi mundo es esto. Mi mundo es esto, y yo tengo que prácticamente pasar esta etapa en donde quemé, y yo necesito realmente, muchachos, entender que cualquier cosa puede suceder. Entonces, como cualquier cosa puede suceder, mi objetivo directamente es realmente avanzar y llegar a un punto clave o a un punto claro para nosotros poder entender cada uno de los conceptos claves para yo poder realmente generar o despegar. Hay un concepto que también es muy erróneo, que normalmente los traders eh, tienen como error, y es el siguiente: utilizan algo que se les conoce como señales. Entonces buscan a depender de señales
señales en donde estas señales realmente dependen de un bot. No es alguien, quizás de pronto se contactan con alguien, sí, pero esta persona tiene un bot y el bot es el que dicta esas señales. Entonces depender directamente de un bot no está tan bien. ¿Ok? Entonces debemos de tener en cuenta que es muy importante aprender realmente a hacer las cosas por nuestra propia cuenta y al final pues generar bajo mi propio concepto y de poquito a poco pues ir avanzando de esa manera. También hay que mirar a quién le estamos copiando las señales. No se comprometan con un plan muy grande si es que lo están haciendo. Empiecen primero con poco y si les está dando resultado, ensayen un mes, 2 meses y si les da resultado, entonces pues ya continúan. Pero primero siempre iniciemos con poco, muchachos. Iniciemos con poco, pero es más importante cuando aprendemos a hacerlo por nuestra propia cuenta. No siendo más, muchachos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. O recuerden que el día de hoy vamos a tener una sesión gratuita de 9 a 10 de la noche. Debes de inscribirte en la página web en la cual está el acceso para que te suscribas a la clase gratuita. Recordarte que en esa página web en estos momentos tengo el acceso al curso de acción del precio. Ahí vas a aprender directamente todo, paso a paso, lo que yo enseño en cada uno de los videos. No siendo más, nos vemos en el siguiente y hasta luego.